Muy maldoso el Senado de no haber aprobado la reforma que planteamos, que sigue los criterios de austeridad, sigue los criterios de proporcionalidad. Todas las fracciones parlamentarias estamos de acuerdo y me parece una descortesía, por decirlo suave, que el Senado, somos pares, o sea, los senadores, diputadas somos pares y nosotros respetamos plenamente las determinaciones que tiene el Senado para su funcionamiento y nosotros tenemos derecho a lo propio. Nosotros vamos a funcionar con 51 comisiones y esperamos que el Senado, pues no sé la razón, francamente, de por qué haya tomado esta determinación. Entonces, quería comentar eso y adelante una vez lo segundo, eso es muy puntual también. Acabamos de acordar, es bien importante, que vamos a invitar a comparecer al presidente del INE. Lo vamos a citar para que nos explique por qué quiere casi 19,000 millones de presupuesto. Es una locura, es un sinsentido. Y luego, si no le otorgamos ese presupuesto, va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el compañero presidente el 21 de marzo del 2022. Entonces es un tema relevantísimo, no puede repetirse, no debe repetirse lo que sucedió con la consulta del 1 de agosto y por lo tanto es un acuerdo, creo que fue unánime. No recuerdo que alguien haya votado en contra de la comparecencia de Lorenzo Córdoba ante el Pleno de la Cámara. Va a ser una sesión, yo diría que, si no histórica, porque parecería exagerado, muy importante. Estas dos cosas quería compartir. ¿La fecha en que va a venir Está por resolverse, pero va a ser antes de que aprobemos el presupuesto. Porque justo el tema central es que nos explique por qué quiere casi 19,000 millones, casi 11,000 millones, si mal no recuerdo, solo para su funcionamiento, casi 4,000 millones de pesos para la consulta y luego quiere 2,000 millones más para una posible consulta adicional, ¿cuál? Con el compromiso de que si no hay otra consulta lo regresa. No, hombre, a ver quién le cree semejante patraña. Entonces sí es muy importante que venga al Pleno y que dé la cara. Hay muchísima irritación con una serie de planteamientos de esa magnitud y sí será antes de que resolvamos el presupuesto. Diputado, los panistas estaban buscando que le jalaran las orejas por lo ocurrido la otra vez en tribuna. ¿Alguien lo ha buscado, lo han llamado? Hoy toqué el tema en la Junta de Coordinación Política porque pues ustedes vieron al margen de las notas que se publicaron, ustedes vieron mi intervención y yo en ningún momento hice señalamiento explícito de ninguna diputada o diputado, ningún. Yo estoy un poco, lo dije, hasta las orejas del uso perverso que hay del término violencia política de género. Es un uso perverso porque ya no le puedes decir nada a ninguna compañera que somos pares. Cualquier respuesta que das, violencia política de género, misoginia. Yo fui muy claro en que no dije el año pasado, dije en la legislatura pasada, pero por cosas estas increíbles de la vida, el 24 de septiembre del año pasado, una legisladora panista me pintó dedo. Y yo me lo tomé con humor y dije que seguro tenía artritis, que la llevaran a atender y lo recordé en el marco de la comparecencia del secretario de Hacienda. Punto, no hay ningún agravio. Yo he sido muy cuidadoso, yo hablo como cualquier mexicano, me sé todas, vengo de una colonia popular y he sido impecable en el uso de la tribuna y lo seguiré siendo. No he dicho nunca, ni siquiera una palabra fuerte. ¿No te han presentado alguna denuncia penal? La diputada Ania Gómez decía que Imagínate, denuncia penal. ¿Sí? Bueno, pues está muy bien, si hace una denuncia penal. La diputada, primero, está en su derecho de interponer lo que crea conveniente. Segundo, lo que sí yo planteé aquí en la Junta de Coordinación Política es la desaparición del Comité de Ética, porque si algo cubre el fuero es la libertad de expresión de un legislador. Nadie puede reconvenirlo. Y el Comité de Ética, les decía yo, no es el tío Gamboín de cuadro de honor y cuadro de horror, o sea, no va a regañar a nadie. Eso es absolutamente absurdo e improcedente. El superior jerárquico de cada legislador o legisladora es el Pleno, ni siquiera la Junta de Coordinación Política, ni siquiera la mesa directiva, es el Pleno. Y cualquier legislador o legisladora que se siente agraviado tiene el Pleno para hacer los reclamos correspondientes y tiene las instancias judiciales, si quiere. Pues si me acusa de algún delito, pues me tienen que desaforar. Ahora me encantaría que fueran a presentar una denuncia penal por una señal que me hicieron
que yo recordé que me hicieron y que además no dije ni quién. ¿Qué opinas, Es diputado, absurdo. sobre el acuerdo de civilidad que quiere impulsar el presidente de la mesa? ¿Esto sería positivo para mayor orden en la tribuna o coartaría el derecho de libertad de expresión de los diputados? Pues me parece una ingenuidad, con todo cariño, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que estuvo muy bien, por cierto, en la sesión. Inclusive a una diputada, por su nombre, le dijo, yo les decía, miren, no falto a la verdad cuando Jorge Romero, coordinador del PAN, dice, es que si tú usas tantos calificativos, les digo, oigan, estaba empezando mi intervención recordando al gran Ricardo Flores Magón, que dice que se negaba a que una mujer tuviera que optar entre prostituirse o morirse de hambre, y ya me están interrumpiendo. Ahí está el video, inclusive le digo al diputado presidente, ¿a qué hora hasta en lo que están de acuerdo me van a interrumpir? Es el colmo del absurdo. Entonces, yo le creo al coordinador del PAN de que no fue un asunto orquestado, que era lo que me tocaba el nervio, ¿no? Que se dio así, le creo que es así, le creo que no fue de mala fe, le creo que se desatan las pasiones en el pleno, ¿no? Y asunto solucionado. El asunto no, a ver, por más que lo alarguen, si lo de la legislatura pasada lo alargaron, pero de manera perversa, y acabó en agua de borrajas. Esta vez era lo mismo, sí los reté a las diputadas y diputados del PAN a que demostremos quién es misógino y los emplacé a que apoyen la iniciativa de ley para que de una vez por todas se respete el derecho de la mujer a ejercer libremente su sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Ahí vamos a ver quién es misógino y quién no es. Oiga, diputado, nada más preguntarle, no es la primera vez que el Senado como que los pone en aprietos. Preguntarle si qué está faltando ahí, comunicación, para que pues se planchen, como dicen los temas. Yo creo que no es un problema de comunicación. Francamente no entiendo al Senado. No sé si tenían ganas de hacer travesuras, si les llegó el espíritu infantil nuevamente, porque no tiene sentido. Lo que decidieron no tiene sentido. Ellos sabían que nosotros tenemos hasta el día de hoy para instalar las comisiones. Ya encontramos la forma jurídica y la forma política. Hoy se establecerán las que no tienen problema, que no tuvieron cambio de denominación o que no son de nueva creación, que son 40, entiendo, y las 11 restantes las vamos a instalar con o sin la determinación del Senado. Así de ese tamaño, para decirlo también claro. Que nosotros, todas van a trabajar y van a... El Senado tiene comisiones que no están en la legislación. Tiene la Comisión de Relaciones Internacionales y luego tiene la de América del Norte, la de América del Sur, la de Asia, la de Oceanía, la de África y la Conchinchina. Y no pasa nada, y sesionan y dictaminan y todo. No está en la ley. ¿Eso se avaló por unanimidad? Por unanimidad, porque fue muy difícil construir el acuerdo. Miren, Movimiento Ciudadano se dolió por las comisiones y el número de comisiones que le tocó. Bueno, pues solo falta que mala fortuna traen, porque las dos comisiones que tienen asignadas son de nueva denominación o de nueva creación. Pues no puedes dejar a Movimiento Ciudadano sin comisión. La fracción de Movimiento Ciudadano en el Senado pues no puede llevar su maldad, su travesura, al grado de dejar a su grupo parlamentario de la Cámara de Diputados sin comisiones. Nosotros no lo vamos a permitir. No vamos a tolerar que haya un grupo que no presida comisiones en la Cámara. Pues es nuestra decisión de división del trabajo interno. Es una facultad absolutamente soberana. Entonces nosotros vamos a funcionar con 51 comisiones, con la compañía del Senado, sin la compañía del Senado o contra la opinión del Senado de la República. Yo lo que le pido al Senado es que nos respetemos como pares que somos y que no estemos haciendo esas jugadas incorrectas, ¿no? Muchas gracias. Gracias.